Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos en el primer lunes de mayo. Vamos a empezar con el tradicional picadito. Hoy arrancamos con algunas noticias buenas que tienen que ver con nuestro país y el comercio exterior. En primer lugar, el Senado dictaminó a favor el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Es un tratado que no ha tenido grandes titulares, pero hay que destacar dos cosas. Primero, Singapur es la tercera bolsa del mundo. Es realmente hoy por hoy un centro importante del capitalismo. Segundo, cuenta con un fondo de inversiones de 100.000 millones de dólares. De esos 100.000 millones de dólares, solamente el 4% están invertidos en Latinoamérica. O sea, una gran oportunidad para la Argentina. También se ha ampliado el convenio entre Corea del Sur y Argentina. Ya hay muchos convenios históricos firmados entre estos dos países, pero este implica una expansión importante, sobre todo a raíz de la cuestión energética. Corea del Sur ha comprometido inversiones muy importantes en Vaca Muerta, y nosotros podemos ser un productor y proveedor alternativo muy confiable, entre otras cosas, por nuestra ubicación geoestratégica. No dependemos de rutas conflictivas, como por ejemplo la del Estrecho de Hormuz, para llegar con nuestro petróleo y con nuestro gas natural comprimido a este país que realmente precisa muchísimo, muchísimo de la energía. Hay también como un dato para analizar, esto no es una noticia, digamos, en sí mismo, pero bueno, hay un estudio que habla de cuáles son los principales socios comerciales de la Argentina. Ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de una economía bastante cerrada, bastante limitada en cuanto al comercio exterior. Brasil, Estados Unidos, China, India, Chile, Paraguay y Alemania son nuestros principales socios comerciales. Bueno, tenemos con Brasil un déficit, con China tenemos un déficit muy, muy alto, con Estados Unidos tenemos un superávit bajo, con la India tenemos un superávit importante, con Chile también tenemos un superávit y tenemos déficit con Paraguay y con Alemania. Acá, digamos que nuestra fortaleza, la fortaleza del Mercosur en general, está relacionada con la exportación de alimentos y energías, y tenemos una dependencia industrial muy, muy extrema. Por eso, entre otras cosas, nos da altamente deficitaria la balanza comercial con China. Entró en vigencia finalmente y de manera provisoria, como ya hemos comentado en otros programas, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, este acuerdo trae para nosotros beneficios casi inmediatos y desafíos de mediano y largo plazo. Bueno, Europa se está jugando con este acuerdo, entre otras cosas, recuperar influencia en Latinoamérica que perdió a manos de la agresividad comercial y de la agresividad de inversiones de China. Para nosotros es acceder a un mercado muy importante, fundamentalmente con exportaciones agroindustriales. Nosotros somos proveedores de carnes, de vinos, de aceites, de granos, de frutas procesadas. Podemos también competir en la industria del conocimiento, en servicios basados en la energía, y por supuesto la industria y la manufactura europea tiene ventajas hoy sobre nosotros, sobre el Mercosur en general y sobre Argentina en particular.
Sectores como la automotriz, como el textil, la metalúrgica, la industria química nuestra, van a sufrir esta competencia. Lo bueno de esto es que hay un periodo de adaptación para la cuestión de las ramas industriales de entre 5 y 15 años. O sea que tenemos posibilidades de competir en rubros industriales si somos capaces de darle condiciones adecuadas a nuestras empresas y estas de renovarse y ponerse en calidad de competir. Bueno, en la síntesis, ganan los agroexportadores eficientes y la Europa industrial, y pierden industrias menos competitivas del Mercosur, con la salvedad que hicimos de que en el tiempo estamos en condiciones de recuperarnos y de adaptarnos. La última de política internacional de Argentina, un dato fuerte en materia política. Estados Unidos promovió una carta de repudio a China por lo que ya hemos comentado acá del tratamiento de China con los barcos panameños a partir del conflicto que se armó con 2 puertos de Panamá que estaban explotados por empresas chinas. Bueno, la gran novedad es que Argentina no firmó esa carta. Es una muestra positiva de pragmatismo. Si bien es cierto que el presidente Milei nos ha atado casi de manera extrema en lo geopolítico al presidente Trump más que a los Estados Unidos, también es cierto que tenemos importantes lazos de inversión, importantes lazos de endeudamiento y muchos y deficitarios lazos comerciales. Hay en la Argentina hoy alrededor de 23.000 millones de dólares en inversiones chinas y tenemos un swap, un crédito de 18.000 millones de dólares. Es razonable que el gobierno argentino trate de no agredir al gobierno chino en los organismos internacionales. Ahora vamos a hablar de otros países y de otras situaciones. Hablábamos los otros días de lo que enfrenta Putin en cuanto al descontento, en cuanto a manifestaciones políticas y sociales, generalmente ocasionadas por los costos de la guerra con Ucrania. Y hablando de esta guerra, tenemos que destacar que Putin es uno de los 3 poderosos de las guerras que está en una situación, aunque parezca mentira, más allá de la simetría de debilidad. Al punto tal que el 9 de mayo, que se festeja el día de la victoria soviética sobre los nazis, es, si se quiere, la fiesta más importante de Rusia, y hay siempre un gran desfile militar. Bueno, este año el desfile va a estar restringido. No va a haber carros de combate, transportes blindados, ni misiles nucleares. Será la primera vez que esto ocurra y se debe al temor de que Ucrania ataque con misiles y con drones. Realmente una demostración de debilidad de un poderoso como Putin. Hablando de otro poderoso en guerra, vamos a hablar de Netanyahu, que está afrontando hoy muchísimas manifestaciones políticas y sociales en su contra. Cada vez más son las voces que se levantan pidiendo que Netanyahu afloje fundamentalmente en la cuestión de Gaza y en la cuestión del Líbano. Los israelíes empiezan, más allá de la consideración general sobre la guerra, a plantear otra vez algo que se había quedado en sordina a partir de la guerra contra Irán, otra vez empiezan a plantear los cuestionamientos contra Netanyahu que tenía, como hemos señalado otras veces, antes de la guerra,
severos problemas judiciales y debilidades políticas que lo exponían a perder posiciones de poder. Bueno, el otro poderoso, nos referimos a Trump, tiene muchos problemas externos y tiene muchos problemas internos. En el orden interno, las encuestas les dan cada vez peor, la inflación es cada vez mayor y ya se notan algunos picos de recesión, incluso en la economía norteamericana. Esto lo pone muy, muy complicado respecto a las elecciones de noviembre y con muchos cuestionamientos, no solamente de la oposición, sino también de, como hemos dicho otras veces, republicanos que están buscando su elección o su reelección en las de noviembre. Una noticia de alto impacto con proyecciones al mediano y largo plazo: se rompió la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Ha sufrido un desgajamiento. Estados Unidos, árabes, ha decidido abandonar la OPEP. Estamos ante un movimiento geopolítico fuerte, porque esto va a impactar en el futuro del Golfo, va a alterar la política de alianzas de Estados Unidos Árabes, de Emiratos Unidos Árabes, perdón, que evidentemente abandona las alianzas estables dentro del Golfo, por ejemplo con Arabia Saudita, y de alguna manera abre o fortalece relaciones con Estados Unidos y con Israel. Y desde el punto de vista económico, Emiratos Árabes Unidos pretende liberar su capacidad de producción restringida por los cupos que pone la OPEP. Estamos hablando de un 30% más de producción. Esto puede favorecer directa o indirectamente a países consumidores, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, la India y otros importadores, y perjudicar a productores y exportadores como por ejemplo Rusia, Irán y Arabia Saudita. Algunos plantean que detrás de esto está la mano de Trump, que quiere romper la OPEP, e incluso piensan que posiblemente en breve Venezuela, que es otro miembro fundador de la OPEP, tome una dirección similar a la que han tomado los Emiratos Unidos Árabes. Venimos al barrio. Ha habido una reunión muy, muy importante entre los cancilleres de Bolivia y Chile. Han empezado un proceso de recomposición de relaciones diplomáticas. Hacía muchos años que por una cuestión que tiene que ver con la salida al mar, las relaciones diplomáticas estaban rotas. Estamos hablando desde el año 1975, si no recuerdo mal. Bueno, y acá estamos asistiendo a partir del presidente Cax y del presidente Rodrigo Paz a una reconstrucción de estas relaciones. Hablan de integración económico-comercial, inversiones, turismo, integración física, conectividad y logística, que es muy importante, y la seguridad y el crimen organizado transnacional. Conectividad y logística se relacionan también con lo que hemos escuchado en discursos, tanto del presidente chileno como del presidente boliviano, respecto a la relación con Brasil. Bueno, es una buena noticia para toda la región. A todos nos impacta de manera positiva. Terminamos acá y vamos a volver a encontrarnos en un rato. Y no me quiero olvidar, como hago en todos los programas, de pedirles que se suscriban a nuestro canal, Marcelo Elías Internacional. Es muy importante para nosotros que nos acompañen en el programa siempre, y también es muy importante que quienes nos acompañan
hagan el pequeño esfuerzo de suscribirse. Bueno, vamos a hacer un brevísimo análisis o comparación entre los dos conflictos bélicos que nos ocupan y que nos perjudican directamente. Estamos hablando de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un primer parecido que tiene que ver con la posición de los dos liderazgos más importantes, que son el de Putin y el de Trump, líderes grandes en edad, urgenciados por la historia, digamos, urgenciados por su propia historia, con ganas de pasar como grandes líderes a la historia de la humanidad. Difieren, eso sí, en cuanto a la posición que tienen uno y otro respecto de la guerra. Ambos se equivocaron, ambos midieron mal la fortaleza del enemigo. Putin pensaba que en una semana estaba en Kiev y iba a ser recibido con víctores por los ucranianos, y Trump pensaba que en pocos días se retiraba victorioso de Medio Oriente, que iba a caer el régimen, que los iraníes iban a rebelarse contra el régimen, incluso hasta pensaban que iban a establecer un gobierno autocrático en manos del hijo del Shah, del derrocado Shah caído ante los ayatolás. Bueno, nada de eso, como todos sabemos nosotros, ocurrió. Hay también algo parecido en Netanyahu, que por un lado dispara o trata de salir por arriba de una gran crisis que lo afectaba, y por el otro lado también está como deseoso, como necesitado de pasar a la historia como quien liquidó la mayor amenaza que tiene Israel, que es el régimen iraní. Con respecto a los tiempos y a la situación política, hay una diferencia importante entre Putin y Trump. Putin, con un régimen fuerte, autocrático, y a pesar de, como hemos hablado, de críticas y protestas que soporta en este momento, tiene más tiempo que Trump. Primero por esta cuestión interna desde el punto de vista político, y segundo porque Putin es productor y exportador de petróleo y hoy está coyunturalmente desde el punto de vista presupuestario muy favorecido. Trump precisa que el petróleo fluya, porque si bien Estados Unidos es un gran productor de petróleo, necesita petróleo, y además está apuradísimo, como hemos comentado ya muchas veces, por su situación política externa. En ambos casos hay algo determinante en favor de los débiles, tanto de Ucrania como de Irán, que es la cuestión territorial. ¿Qué pasa? Putin, para triunfar, necesitaría entrar finalmente en Kiev y tener el consenso y la voluntad y el apoyo de los ucranianos casi totalmente, porque los ucranianos no se van a ir de Ucrania. Y aunque hubiera algún tipo de triunfo militar, Rusia estaría obligada cotidianamente a tener la guardia alta ante la posibilidad de rebeliones de los ucranianos. Lo mismo o peor sucede en la cuestión de Irán, de Estados Unidos e Israel. Primero porque, bueno, los iraníes son 90 millones de habitantes, que
que están dispuestos, como se ve, a defenderse a capa y espada, aún en una relación de debilidad desde el punto de vista bélico. Segundo, porque desde el punto de vista territorial, Irán es mucho menos accesible que Ucrania. Es muy difícil una invasión terrestre en Irán. Como decíamos, en el caso de los ucranianos, los iraníes tampoco van a abandonar su territorio y además, a partir de esta guerra, los iraníes han descubierto que tienen un arma terrible, que es la del estrecho, con la que han enloquecido el comercio mundial y han dejado a Estados Unidos, a Trump concretamente, en una situación de debilidad y de complejidad política impensada hace 60 días. Bueno, vamos al último bloque y, por supuesto, tenemos que hablar algo de la guerra. Han sucedido algunas cosas de escritorio, podemos llamarlo, y algunas cosas de terreno. Desde el punto de vista del escritorio, el presidente Trump ha realizado una especie de gambeta para eludir el Parlamento. Como todos sabemos, ya lo hemos comentado, el presidente de Estados Unidos tiene 60 días para iniciar y prolongar una situación de guerra sin autorización del Congreso. Bueno, esto se vencía ahora y el presidente decidió declarar por finalizadas las hostilidades con Irán y mandar una carta al Congreso planteando esto, que las hostilidades habían culminado y que, por lo tanto, no había necesidad de que el Congreso aprobara. Claro, hay una pequeña trampa. Lo que plantea en realidad es que se interrumpió el plazo, no que va a terminar, sino que como habían terminado momentáneamente las hostilidades, por lo tanto, no necesitaba el presidente de ninguna autorización. Y fíjense de lo que les estoy hablando. Hoy entraron al estrecho destructores estadounidenses y Irán inició ataques preventivos contra esos destructores. O sea, la guerra está en pleno auge, con distintos mecanismos, lo que tiene que ver con el doble bloqueo, el de Irán y el de Estados Unidos, ahora con avances americanos en el estrecho con sus naves, ha habido un anuncio de que hay alrededor de 15.000 marines en esa zona, o sea que hay latente todavía mucho peligro, digamos, desde el punto de vista de las agresiones bélicas. En tanto, volviendo a los escritorios, Irán presentó un plan de 14 puntos para llegar a un acuerdo definitivo con Estados Unidos y con Israel. La verdad es increíble para cualquiera que analice la situación, digamos, de poderío entre Estados Unidos, Israel e Irán, que los iraníes hayan presentado esta propuesta. En principio plantean que ellos requieren cobrar un peaje de acá en adelante en el estrecho. Plantean que se postergue cualquier conversación y cualquier actividad sobre el uranio. Plantean que Estados Unidos e Israel deben indemnizar a Irán. Condiciones totalmente inaceptables y que parezca mentira,
que vengan planteadas desde Irán, que vuelvo a repetir, supuestamente es el más débil. Pero esto habla de lo que hemos hablado ya unas cuantas veces, de que por un lado la asimetría bélica juega a favor de Israel y de Estados Unidos, pero que hay otras asimetrías que juegan a favor de Irán. Así que estamos en este fango, en esta guerra que seguramente va a durar mucho. Y no solamente que va a durar mucho esta situación, sino que mucho más van a durar las consecuencias de la guerra. Todos, mal que mal, sabemos cómo se ha reconfigurado el comercio mundial, todos sabemos los problemas de logística, todos sabemos cómo afecta el tema de la energía en determinadas regiones. Por ejemplo, en Europa es realmente muy fuerte el impacto de esta crisis energética. Ya están hablando los dirigentes europeos de una estanflación. Esto es una mezcla explosiva de recesión con inflación. Seguramente no hay en el horizonte europeo posibilidades de crecimiento ni posibilidades de mejoría en el bienestar de sus sociedades. Por supuesto, las cuestiones macro son realmente importantes. Qué sé yo, la inteligencia artificial, que es hoy lo que está de punta en el mundo tecnológico y que impacta, y todos sabemos, incluso hasta en la guerra, es dependiente de energía en grandes cantidades. Bueno, esta situación también puede afectar el desarrollo de la inteligencia artificial. Acá hago un paréntesis y digo que Argentina está en una condición privilegiada respecto de esto, puesto que tenemos energía y frío en la Patagonia para albergar instalaciones de inteligencia artificial. Hay seguramente desafíos que tienen que ver con las reglas, que tienen que ver con el manejo que se haga de este desarrollo, pero hay una oportunidad importante. Y en cuanto al impacto, miren, yo quisiera referirme brevemente al impacto de las góndolas, que es lo que todos los días nosotros percibimos y sufrimos y que, bueno, no está en los grandes análisis de las cuestiones geopolíticas ni los temas derivados de la guerra. Pero, en definitiva, impacta en las botellas de agua mineral y en las gaseosas, en el aceite que usamos para cocinar, en la leche, en el yogur, en el pan, en las facturas, en el arroz, en la fruta, en las verduras, en el café, en el té, bueno, en productos lácteos de todo tipo, bebidas alcohólicas, el shampoo, el acondicionador, la crema de afeitar, los jabones líquidos, desodorantes, pañales, cremas, alcohol etílico, maquillaje, pomadas, artículos de limpieza del hogar, detergentes, jabón para la ropa, limpiadores multiuso. Y bueno, todo esto influye en nuestra vida cotidiana. Y por último, un dato importante que tiene que ver con la crisis alimentaria. El director de la FAO ha dicho en estas últimas horas que hay probabilidades casi inmediatas de una crisis fuerte de alimentación y que ya podemos prever en algunas regiones hambrunas muy, muy importantes. Bueno, lamentablemente nos despedimos con estas malas noticias y espero verlos el lunes que viene aquí, en Marcelo Elías Internacional al Mundo Mundial.